esta ecuación para la jerarquía BBY la podíamos simplificar en dos términos, ¿cierto? Entonces, podíamos obtener un término que venía de la jerarquía de primer orden, que básicamente era la derivada con respecto al tiempo más el momentum sobre la masa, producto punto, con el gradiente con respecto a Q, menos el gradiente con, menos no, producto punto, el gradiente con respecto a Q, ahora sí, menos el gradiente con respecto a Q del potencial de confinamiento de una sola partícula, producto punto con el gradiente con respecto a P, todo esto actuando sobre una función de densidad evaluado en Q, P y T. Bueno, entonces, bueno, básicamente el lado derecho es lo que nosotros habíamos identificado como la integral de colisión y venía dada por la integral sobre D3Q', D3P' por el potencial de interacción entre el gradiente con respecto a Q del potencial de interacción entre Q y Q', producto punto con el gradiente con respecto al momentum de la función F2. Nosotros hicimos una aproximación de la que hablamos en el límite diluido la clase pasada. En donde obteníamos lo siguiente. A partir de la ecuación de la jerarquía de segundo orden, nosotros podíamos obtener que el momentum sobre M, producto punto con el gradiente, con respecto a Q, más el momentum sobre M, momentum prima, sobre M producto punto con el gradiente con respecto a Q'. Entonces esto era igual a el gradiente con respecto a Q del potencial de interacción producto punto con el momentum con respecto a P, el gradiente del momentum con respecto a P menos el gradiente de momento con respecto a P', ¿cierto? Entonces eso salió de la ecuación de la jerarquía de segundo orden, esta parte de acá. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Primero que todo vamos a hacer un poco de física para entender este segundo término en rojo y después vamos a mezclar estos dos para obtener una sola ecuación de movimiento. A la postre, cuando hagamos una aproximación para obtener F2 en términos de funciones independientes, F1, pero evaluadas en P, Q, Q' y P', y así vamos a obtener la ecuación de Boltzmann. Listo. Entonces, básicamente que la situación que tenemos en este momento es la siguiente. Tenemos una región en el espacio fase, o no, no trabajamos en el espacio fase, vamos a trabajar simplemente en una región en el espacio, ¿cierto? Entonces, en esta región en el espacio, básicamente tenemos una partícula con momentum P1 que va a hacer impacto sobre este centro de impacto, una partícula con momentum P2. Aquí cambia un poquito de notación, pero no importa, ya me devuelvo. En este centro de impacto pueden pasar varias cosas, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que la colisión puede ser elástica, ¿sí o no? Entonces la energía cinética se puede conservar, pero además de todo, puede que la magnitud del momentum no cambie, pero puede cambiar ¿qué? Que sí podría cambiar. La dirección. Exactamente, puede que la dirección sí cambie, pero que la magnitud no, ¿cierto? Entonces este momentum
P1 de la partícula 1 se puede convertir en P1', más sin embargo, la magnitud de P1 puede ser igual a la magnitud de P1'. Y aquí obviamente puede haber un cambio también en la magnitud, en la dirección de P2. Este sería P2'. Por lo tanto, la magnitud de P2 puede ser igual a la magnitud de P2', ¿cierto? Eso es lo que podría pasar ahí. Ahora, dentro de este centro de impacto hay varias consideraciones físicas que en mecánica estadística particularmente hablando, en mecánica clásica, este problema de mecánica clásica es más complejo. Porque en mecánica clásica, básicamente que lo que nosotros estamos buscando es conocer la cinemática, o por lo menos poder evaluar la cinemática completa, tanto de la partícula 1 y de la partícula 2, ¿cierto? Y típicamente lo que nosotros tenemos es que P1' va a ser una función complicada, por ejemplo, de P1 y P2 y el tiempo. Usted puede, mediante las ecuaciones, por ejemplo, de Euler-Lagrange o algo así, entonces usted puede incluir esto en un computador y solucionar. P2'. Mario, ¿nos colabora con el micrófono, porfa? P2', puede ser una función complicada, por ejemplo, de P1, P2 y el tiempo. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos en este momento. Cuando nosotros hicimos esta simplificación el viernes, nosotros hicimos esta simplificación pensando en escalas de tiempo que ahora vamos a analizar con algún nivel de detalle. Listo. Para poder determinar cuáles que son los términos dominantes, cuáles que son los términos más grandes y qué significa que un término sea grande o pequeño. Entonces, en este caso particular, ¿cierto? Eso es un poco de física que no tiene que ver mucho con la parte matemática, pero para nosotros poder interpretar la ecuación de Boltzmann a cabalidad y saber para qué sirve y cómo utilizarla, que es lo que les voy a enseñar hoy, para que ustedes puedan leer algunos papers que les voy a pasar, que tiene que ver solamente con la ecuación de Boltzmann. Les voy a pasar algunos papers para que puedan ir leyendo y se acostumbren desde temprano a leer papers. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que se hace esencialmente en la ecuación de Boltzmann con esto de acá. Esto lo vamos a convertir nosotros en un término que se llama la integral de colisión. Y queremos saber principalmente, cuando hacemos teoría con la ecuación de Boltzmann, como vamos a ver mañana, qué hacer con eso. Básicamente, hacer mecánica estadística de una o dos partículas con la ecuación de Boltzmann se reduce a saber qué hacer con la integral de colisión. Entonces, se los voy a explicar en algún nivel de detalle, no en mucho, pero en algún nivel de detalle sí, que se llama la aproximación del tiempo de relajación, ¿cierto? Hay otras formas de calcular esa integral de colisión, pero eso típicamente se ve en un curso de mecánica estadística avanzada en la maestría, no en el pregrado. Pero igual los que quieran conocer los detalles de eso, después de que termine este curso les voy a dar 2 clases para que calculemos lo que llama la ley de Matisse. En esas 2 clasecitas les voy a enseñar cómo hacer esto. Entonces, por el momento, simplemente quiero que tengan presente que la física de esta ecuación reposa en saber qué hacer con esa integral. Listo. Entonces nosotros vamos a comenzar con una cosa. Como nosotros hicimos la semana pasada con las integrales por partes, nosotros vimos que típicamente cuando hay unos términos de momentum que dependen de las variables de integración, sacamos la función densidad de ahí y eso hace que la integral sea 0. Nosotros vamos a hacer algo parecido acá, más sin embargo, lo vamos a hacer, digamos, como como dicen en inglés, in a different fashion, ¿cierto? Una forma diferente. Acá a este gradiente que ustedes ven de P2 acá, le voy a restar de P, perdón, le voy a restar el gradiente con respecto a P' y ustedes estarán de acuerdo que es legítimo hacer eso porque cuando integro con respecto a Q' y a P', sobre todo a P', saco F2 de ahí y eso da 0, ¿cierto? Entonces no tengo ningún problema en introducir el gradiente de P', sabiendo que esta es una derivada completa con respecto a una de las variables de integración.
Básicamente, si yo hago eso, entonces esa primera ecuación o de la jerarquía de primer orden termina siendo lo siguiente. Termino con la derivada con respecto a t más p sobre m, producto punto con el gradiente con respecto a q, menos el gradiente con respecto a q del potencial de confinamiento, ¿cierto? Producto punto con el gradiente con respecto a p, todo esto actuando sobre f1 de q, p, t, y esto es igual a la integral sobre d3q', d3p', eh, el gradiente con respecto a q del potencial de interacción de q menos q', producto punto, ahora sí. Con este que teníamos ahorita acá actuando sobre F2, pero ahorita vamos a decir que le vamos a restar un gradiente con respecto a P', que es una de las variables de integración acá, y eso no hace daño a la integral de ninguna forma, ¿cierto? ¿Por qué hicimos eso? Porque si nosotros hacemos eso, entonces básicamente que acá podemos reemplazar esta parte que tenemos ahí. Y acá vamos a pensar en una nueva forma de ver esta colisión. Entonces vamos a ver. Yo tengo entendido que ya la mayoría de personas vieron mecánica clásica, ¿cierto? Entonces les voy a preguntar abiertamente. Esta forma de ver la colisión tiene un nombre particular. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esto? En mecánica clásica, las colisiones las podemos ver desde dos formas diferentes, según la posición del observador. ¿Cómo se llama esto? Esa es una pregunta fácil. ¿Puede repetir de nuevo, por favor? Esta es una forma de nosotros observar una colisión. Nosotros podemos observar una colisión desde una perspectiva o desde otra típicamente, ¿cierto? Los observables no cambian, pero realmente la forma como nosotros integramos las ecuaciones de movimiento sí puede ser, digamos, más sencilla. Exactamente, muy bien, Jalil. Una es en el centro de masa. ¿Y esta cómo se llama? La que va a trabajar en este momento en el centro de masa, ¿cómo se llama esta? Es en el laboratorio, creo que Exactamente. Yo no tengo ni idea cómo se dirá eso en español, pero en inglés se llama lab frame. ¿Quién me colabora con el nombre de esto en español? Es que yo no doy mecánica clásica en español nunca. Esto era laboratorio, ¿qué? ¿Perspectiva de laboratorio? No. El Como sistema de marco de referencia del laboratorio. laboratorio. ¿Cómo? Otra vez, me repiten, por favor. Sistema de referencia del laboratorio. Exactamente, sistema de referencia de laboratorio. Sistema de referencia de laboratorio. Obviamente, como dice Jalil, hay otra que es muy importante, igualmente importante dependiendo de la situación. Y es el sistema de referencia al centro de masas, ¿cierto? Bueno, entonces, básicamente lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente. Tenemos un punto donde presuntamente va a haber un impacto. Y yo por eso le dije a Ana el viernes cuando me preguntó sobre el potencial de la esfera dura, que esa misma lógica que nosotros utilizamos para analizar el scattering
digamos, en el potencial de una esfera dura, exactamente esa misma lógica. Les voy a pasar un ejercicio sobre esto, me parece importante que lo tengan en la mano, ¿cierto? Que se llama el scattering de Rutherford, que eso lo ve uno en electrodinámica 1, cuando está, digamos, viendo campo eléctrico y scattering en un potencial constante en el tiempo. Aquí vamos a utilizar esa lógica de parámetro de impacto y todo eso, para poder, se preguntan, bueno, pero ¿por qué no podemos seguir con esta formulación que tenemos aquí? Porque vamos, esta variable de acá, Q, esta variable Q, la vamos a reemplazar por otra cosa que es importante en este sistema de referencia. Entonces, básicamente, nosotros podemos suponer que tenemos una partícula que se está acercando por este lado con un momentum P menos el momentum del centro de masas, ¿cierto? Como obviamente las partículas se mueven, lo que nosotros suponemos es que el centro de masas también se mueve, ¿cierto? Y por acá tenemos otra partícula que se está acercando con momentum P' menos el momentum del centro de masas. Esto acá, como lo estoy viendo, es como si yo estuviera viendo el punto de impacto a una distancia ortogonal. Ya vamos a ver cómo se ve realmente el punto de impacto, pero por el momento estamos viendo el punto de impacto desde 2 dimensiones. No desde 3, sino desde 2 dimensiones. Y vamos a definir la distancia a la que se encuentran las partículas cuando comienzan a interactuar. Recuerden que nosotros en física, cuando definimos el impacto, no necesariamente significa que dos cosas se choquen, sino cuando nosotros definimos un impacto en física, estamos definiendo que hay, digamos, dos partículas o dos cuerpos que se están acercando y hay, digamos que, una escala de longitud que voy a definir acá en verde, sobre la cual la cinemática de estos dos cuerpos comienza a ser modificada debido a la presencia del otro. No significa que colisionen, significa que su cinemática y su dinámica comienza a variar en esa escala de longitud, ¿cierto? Debido a la presencia del otro. Entonces, esto es lo que se llama aquí la región de impacto, ¿cierto? En esta escala de longitud. Ahora, vamos a definir la distancia entre estos dos convenientemente como la variable A cuando estos dos están a una distancia que se encuentra dentro de la escala de longitud de la interacción. Si hay algo que va a quedar no claro en esto, me gustaría que me preguntaran, así nos tomemos un poquito de tiempo, porque de ahora en adelante todo lo que hagamos tiene que ver con este dibujo. Este dibujo es muy importante. Acá vamos a definir un eje. Un sistema de ejes que va en esta dirección. Obviamente, sería un sistema de ejes tridimensionales. Esta es la componente A de ese sistema de referencia. A esta componente de acá la voy a llamar B1 y a esta la voy a llamar B2. A ver si me queda este dibujo bien por primera vez en la historia. Entonces acá yo puedo definir de alguna forma este centro de impacto a través de los parámetros B1 y B2. Vectorialmente, este parámetro B se llama el parámetro de impacto. ¿Recuerdan esta parte de mecánica clásica, chicos? ¿O hay alguien que no recuerde esto? Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo con el modelo de colisión. ¿O hay alguna objeción con ese modelo?
Muy bien, ¿y el resto qué? ¿Estamos bien con este modelo de colisión o alguna objeción o pregunta? Profe, Señora Ana, la estamos escucho. suponiendo que las partículas se mueven en línea recta antes de que lleguen a la zona de interacción. Digamos que en el dibujo sí, ¿cierto? No necesariamente en línea recta, Ana, porque usted sabe que los ejes, obviamente, usted puede rotar estos ejes impunemente, siempre y cuando usted pueda definir que existe una línea que une las dos partículas que van a llegar a la mitad del centro de impacto. Entonces, realmente, como son dos partículas, usted las puede unir con esa línea y esa línea es digamos, colineal con el eje A. No importa cuál sea la dirección, usted puede rotar los ejes. La rotación no es ningún problema, ¿cierto? Entonces, porque acá no hay momento angular ni nada de esas cosas. Entonces, si hubiera momento angular, entonces nosotros rompiéramos la simetría, la reciprocidad del momento angular, no podríamos hacer eso. Pero en este caso no hay problema. Listo. Listo, profe. Entonces, en este modelo no es tan importante Q, la posición de esta partícula, y Q' la posición de esta otra. Realmente lo importante en este modelo es qué tan cerca estén las partículas para nosotros poder determinar si están dentro de la longitud característica de interacción del modelo, ¿cierto? Es decir, la variable de interés realmente acá es Q mayúscula igual a Q menos Q'. Y esencialmente cuando nosotros estemos lejos del centro de impacto, este término es muy pequeño, ¿cierto? Entonces a nosotros nos interesa realmente un modelo en donde obviamente esto depende de Q, porque es la coordenada relativa. Cuando Q es muy pequeño y esto es muy grande, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos un ejemplo de lujo para eso, que es el potencial de Coulomb, ¿cierto? Phi de R, usando la función de Green como la superposición de todos los posibles, digamos, diferenciales de carga que hay alrededor, representados por esta densidad de carga ρ de R', de 3R' dividido R menos R'. Este término es muy dominante cuando la distancia relativa es muy pequeña, ¿cierto? Es muy dominante cuando la distancia relativa es muy pequeña y el resto de los términos seguro que se pueden descartar. Eso es básicamente lo que nosotros estamos pensando en este momento cuando estamos definiendo esa coordenada relativa en el centro de masas que vamos a llamar Q. Ahora, nosotros nos vamos a fijar en esta coordenada y vamos a expresar lo siguiente. El diferencial ahora de Q' lo vamos a reemplazar por el diferencial del parámetro de impacto B y el diferencial de la magnitud de Q. Listo. Esto lo pueden ver en el Goldstein, creo. Y si no, entonces yo les paso mis notas donde hago esta demostración. Esto es un poquito geométrico, pero entonces así es como se trabaja esta parte. Ahora, si yo vengo a la ecuación de Boltzmann, que tenía acá, y entonces miro este término P sobre M punto gradiente con respecto a Q más P' sobre M gradiente con respecto a Q', usando esta definición de variable relativa a Q mayúsculo igual a Q menos Q'. Básicamente yo puedo hacer esto. Ustedes estarán de acuerdo que la derivada de una función con respecto a Q es igual a la derivada de esa función, perdón, con respecto a Q minúscula es igual a la derivada de esa función con respecto a Q por la derivada de Q con respecto a Q minúscula. Pero de acá a esta ecuación sabemos que esta derivada es 1, ¿cierto?
Por lo tanto, esto simplemente es la derivada de esa función con respecto a Q. De acá nosotros podemos extender a múltiples variables y decimos que el gradiente con respecto a Q es igual al gradiente con respecto a Q mayúscula, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer para Q'. La derivada de F con respecto a Q', entonces es igual a la derivada de F con respecto a Q por la derivada de Q mayúscula con respecto a Q'. Esto de la coordenada relativa es -1, o sea que esto es menos la derivada con respecto a Q, ¿cierto? Y de acá obtenemos que el gradiente, el operador gradiente con respecto a Q minúscula es igual a Q minúscula prima, es igual a menos el gradiente con respecto a Q mayúscula, ¿cierto? De acá, de esta elaboración que nosotros acabamos de hacer, nosotros podemos determinar una forma particular para esto acá, que es la que vamos a reemplazar, y así vamos a, digamos, a cerrar la integral de colisión. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que P sobre M, producto punto con el gradiente con respecto a Q más P sobre M, P' sobre M, producto punto con el gradiente con respecto a Q'. Esto obviamente es la velocidad de la partícula, de una de las partículas, y esta es la velocidad de la partícula con la que va a colisionar esa otra partícula. O sea que esto es V, ¿cierto? Producto punto con el gradiente con respecto a Q mayúscula menos V', producto punto con el gradiente con respecto a Q mayúscula. O sea que esto es básicamente, esto contribuye de esta forma. V menos V', producto punto con el gradiente con respecto a... Bueno, ya vamos a ver cómo vamos a descomponer esto. Obviamente, esto incluye la dirección de la velocidad, pero básicamente lo único que nosotros queremos saber es la magnitud de la velocidad, porque la vamos a expresar en términos del parámetro de impacto, ¿cierto? Eso es lo que nos va a decir qué tanto scattering, intercambio de momentum hay en la región de impacto. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa, recuerden que nosotros estamos haciendo esto para entender el problema de equilibrio, ¿cierto? Esto puede entender, esto puede solucionar varios tipos de problemas de mecánica estadística, no nos interesa el problema de equilibrio, ¿cierto? Entonces dar una F para equilibrio, el resto no nos interesa. Y saber cómo es esa F en equilibrio para utilizarla en mecánica estadística clásica en nuestro próximo módulo. Cualquier otra cosa que pase con esto, por ejemplo, para grandes distancias Q, o para cuando Q y Q' están muy lejos, puede pasar muchas cosas, no importa, me importa es el equilibrio. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esta parte de acá, vamos a decir que esto es igual a esto de acá, ¿cierto? Por lo tanto, V menos V' punto este de acá. Entonces va a ser igual a el gradiente con respecto a Q, ¿cierto? De V de Q, que es el potencial de interacción como función de la coordenada relativa. Producto punto con quién? Con la diferencia de los gradientes con respecto al momento. Ahora, esta es una ecuación importante. Nosotros comenzamos a cerrar la integral de colisión. Y acá obviamente ya podemos reemplazar esto acá. Esto es la coordenada relativa. Entonces esto es, recuerden que el gradiente de Q lo podemos reemplazar por el gradiente con respecto a la coordenada relativa. Por lo tanto, esto simplemente es la integral sobre D3Q mayúscula, D3P', gradiente. Este será el gradiente con respecto a Q del potencial de interacción, pero eso ya lo podemos cambiar porque está producto punto con esta diferencia de gradientes con respecto al momento. Esto lo podemos cambiar por la velocidad menos la velocidad prima
producto punto, o más bien, ¿cómo nos quedó acá? Pues yo recuerdo. Sí, producto punto con el gradiente con respecto a Q. De F2, ¿cierto? Entonces, básicamente, nosotros podemos hacer acá varias cositas. Eh, mm, pero lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a determinar que podemos separar este de acá de esta forma. Entonces, esto sería diferencial de A, ¿cierto? Entonces, aquí básicamente la variable de interés o la variable que contribuye a este gradiente es simplemente A, B no contribuye a este gradiente. Y si B no contribuye a este gradiente, a nosotros solamente nos interesa es la magnitud de las velocidades en esa colisión elástica, ¿cierto? Entonces nosotros realizamos este producto punto. Entonces, obviamente, el producto punto de estas velocidades con las otras componentes del gradiente de acero, entonces nosotros expresamos esto como la magnitud de B menos B' por la derivada con respecto a de F2, ¿cierto? Ah, bueno, acá me faltó D3P'. Nosotros introducimos esta integral acá porque ninguna otra cosa ahí depende de la coordenada relativa en magnitud. Recuerda que esta es la magnitud de esa coordenada relativa, ¿cierto? Entonces, podemos pasar esta integral para acá, pero antes vamos a hacer un dibujito. Ese dibujito, que es un poquito más expreso que el que hicimos ahora, básicamente es este. Entonces, esto es B2, por ejemplo, bueno, B1, B2, eso no importa. Esto es A. Y vamos a dibujar la región de impacto. Entonces, digamos que nosotros dibujamos la región de impacto de esta forma. Vamos a dibujar para que quede bien en perspectiva. Acá vamos a dibujar una región circular. Vamos a conocer como la región de impacto. Y básicamente la desviación con respecto al eje que representa la magnitud de la coordenada relativa es lo que nosotros vamos a conocer como el diferencial de del factor de impacto B, ¿cierto? Entonces, estas son coordenadas generalizadas. Entonces, no vayan a interpretar esto como coordenadas polares, ni mucho menos. Entonces, básicamente, que yo puedo definir aquí, en esta circunferencia, voy a definir una sección. Esta sección de acá que tiene área diferencial de B vector, ¿cierto? Entonces, esta área de acá es básicamente un diferencial de B vector. Obviamente, como yo dibujé una circunferencia, entonces ustedes lo primero que se imaginan, obviamente, eso es un radio, un incremento radial de R, y con un arco que está sostenido por un ángulo de teta, ¿sí o no? Entonces, digamos lo que se nos viene primero a la mente a nosotros, pero realmente simplemente es una cuestión del dibujo. O sea, ahí no hay ningún de teta ni ningún de R, simplemente es un dibujo. Pero si eso fuera así como nosotros nos lo estamos imaginando por el dibujo que yo hice, pues obviamente este dB sí sería algo como R por dr por d teta, ¿cierto? Pero realmente son coordenadas generalizadas, o sea, realmente esto lo que nosotros tenemos acá es un factor de escala H1 por H2, ¿cierto? Por dx1 por dx2, o sea, lo más general posible. Entonces, y ahora, como esto está obviamente en todo el plano B1, B2, esa región de impacto, entonces nosotros le vamos a asignar un volumen diferencial si consideramos incrementos en la dirección de la coordenada relativa o de la magnitud de la coordenada relativa, ¿cierto? Algo como así.
Entonces esto es como un volumencito aquí que nosotros podemos crear. Este volumen diferencial ya les voy a decir que es igual aquí. Para eso necesitamos saber cuál es la magnitud de estos lados del volumen diferencial. Digamos que esta es la cara de esta parte del volumen diferencial, cuya sección transversal es esta de acá, que mide D2B, ¿cierto? Eso no se ve muy bien ahí por la perspectiva, pero esto es un volumencito diferencial que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Esta longitud de esta parte del volumen diferencial es dA. Por lo tanto, el diferencial de volumen de ese pequeño sólido es igual a D2B por dA. Y esto es simplemente D3Q, que es la coordenada relativa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos en esta integral. Que colocamos acá. Solamente eso. Entonces, ahora vamos a escribir toda la ecuación. En esta próxima diapositiva, entonces nos queda d de t más P sobre M, producto punto con el gradiente con respecto a Q menos el gradiente con respecto a Q del potencial de confinamiento, producto punto con el gradiente con respecto a P, ¿cierto? Entonces, aquí esto actuando sobre F1 de Q, P, T, esto es igual a la integral sobre D2B por la integral sobre D3P, ¿cierto? Por la magnitud de la diferencia de velocidades antes del impacto. Y acá entonces nos queda la integral con respecto a dA de la derivada de F2 con respecto a A, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta del millón, y que acá tiene que haber mucha física, es cómo hacemos la integral. Pero ustedes dirán, no, pues muy fácil, eso es F2, sí, pero entonces ¿entre qué y qué vamos a evaluar F2? Entonces, ¿qué creen ustedes que podemos hacer ahí? Hice el experimento y mirar cuánto es la región efectiva de A. O no Sí, sé. no, eso es una buena idea. Eso es una buena idea. Entonces es una muy buena idea. Pero si usted, por ejemplo, traslada esa idea al campo matemático, ¿cómo puede usted expresar esa idea ahí? Poner que hay una sub-cero hasta el cual la interacción es efectiva. Exactamente. Excelente, viejo, excelente. Esa es la respuesta. Nosotros acá lo que vamos a hacer es que vamos a integrar entre dos puntos, entre los cuales todavía, digamos, esta densidad de F2 contribuye a la dinámica de una sola partícula, ¿cierto? Esos dos puntos, como bien dijo Jalil, tienen que ver con la escala de longitud de la interacción, ¿cierto? ¿Cuál es esa escala de longitud entre las cuales todavía hay un intercambio de momento? Obviamente, cuando las partículas, después de hacer scattering acá, se comienzan a alejar, es decir, pasa algo como así. Por ejemplo, esta partícula de acá, que tenía momentum P', digamos, cambia su cinemática alrededor del centro de impacto y queda con una cinemática, por ejemplo, P2 menos el centro de masa. Y esta partícula que viene acá después de que siente a P', entonces cambia su cinemática y queda con una cinemática P1 menos P de centro de masa. Entonces, básicamente que lo que nosotros tenemos que determinar acá es una región, o más que una región, un volumen acá. Un volumen como un cubito. Obviamente sobre el cual todavía hay un intercambio de momentum, pero en términos de la posición relativa, o sea, en términos de A.
¿cierto? Entonces, ¿cuál es la escala de longitud sobre la cual todavía hay un intercambio de momento que permite que nosotros describamos el equilibrio mediante, obviamente, esos intercambios de energía debido al momento, ¿cierto? Entonces, vamos a definir eso como que eso sucede entre una posición Q más, esto entonces va a ser acá, venga, escribimos esto por acá más abajo, porque todo lo que voy a escribir me va a caber, multiplicado por acá, entonces F2 evaluado en Q más, coma P, coma P prima, coma T menos F2 evaluado en Q menos, coma P, coma P prima, coma T. Yo creo que eso es más o menos lo que planteaba usted, Jalil, ¿sí o no? Sí, Entonces, realmente ya estamos muy cerca de la ecuación de Boltzmann, seguramente cerca, pero ya después nos va a quedar, cuando lleguemos a la ecuación de Boltzmann, digamos que nos vamos a enfocar en, nos vamos a enfocar en analizar las escalas de tiempo que están contenidas en esta ecuación en derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, una última aproximación que hizo Boltzmann es la siguiente. Factorizó, él dice que en estos puntos Q más y Q menos, que se supone que son los extremos donde una partícula tiene la posibilidad de interferir en la cinemática de la otra partícula. Entonces, básicamente, él dice que en ese punto uno puede tratar esta densidad como si fuera la densidad de un conjunto de variables independientes. ¿Qué hace uno cuando tiene variables independientes? Entonces, lo que uno hace es que simplemente la densidad conjunta es el producto de las densidades marginales, ¿sí o no? Ese es el próximo truco. Entonces, él dice, esto es igual a la integral sobre D2B de 3P', ¿cierto? De lo siguiente, F1, o sea, la densidad de una sola partícula, como ya, digamos, están en unos extremos donde no hay intercambio de momentum, entonces esa variable Q relativa, digamos que no tiene mucho sentido. Antes de ir a esto, esta es la parte, digamos que si uno no tiene mucha experiencia trabajando con sistemas de muchas partículas, eso es una parte complicada. Entonces, yo voy a tratar de explicarles sin mucha música. Ustedes ya me dirán si están de acuerdo o si quieren alguna otra cosa. Esta región que nosotros tenemos acá, este cubito que nosotros acabamos de pintar, en este cubito, la variación de la posición de la partícula, digamos que es considerable. Uno podría considerar que un delta Q en este cubito, digamos, es despreciable, ¿cierto? No, no, sí depende de B, Sasiri. Sí depende de B. Claro que sí. Sí depende de B, Sasiri, porque después de hacer scattering, nosotros vamos a ver que después de hacer scattering, esta función de acá, bueno, es que acá me faltaron unas variables, disculpe, Sasiri. Esta de acá no es P y P', sino que estos momentum de acá, Sasiri, van a ser P1, P2. Que si usted va, por ejemplo, al diagrama del centro de masas que nosotros teníamos, esos momentum P1 y esos momentum P2 son los momentum que adquieren las partículas después de hacer el intercambio. Y ese intercambio de momentum sí depende de B. Ahora, primera cosa que hay que tener en cuenta, gracias por la pregunta, Sasiri, es que ese P1 es una función complicada que depende del momentum de la partícula que estamos analizando, el momentum P' de la partícula con la que estamos colisionando, la magnitud de B y T. El momentum P2', perdón, el momentum P2 es una función complicada también de P, de P', del parámetro de impacto y de T.
Listo. Eso responde su pregunta. Ahora, entonces acá, después de la colisión, en esta posición Q+, esta función F2 de acá depende de los momentum P1 y P2, que son los momentum que adquieren las dos partículas después de la colisión. La partícula de interés adquiere momentum P1 y la partícula con la que colisiona adquiere momentum P2. Estos obviamente son los momentos antes de la colisión, que ustedes estarán de acuerdo con eso, con el diagrama que hicimos ahorita sobre el centro de masas, ¿cierto? Ahora, volviendo aquí a este problema, la aproximación que hace Maxwell es la siguiente. Si el volumen de este cubo es lo suficientemente pequeño como para que el cambio en la posición dentro de ese cubo sea pequeño, pero lo suficientemente grande como para que en los extremos del cubo las partículas con momentum P1 y P2 ya no tengan una variación significativa en su cinemática. Por lo tanto, dentro de este cubo de acá, siguiendo esos dos postulados de Boltzmann, nosotros podemos decir que la función densidad en todos estos puntos, todas las funciones densidad marginales de una sola partícula están evaluadas en una sola posición. Ya les voy a explicar cuál es la consecuencia de eso. Entonces, utilicemos el rojo. Entonces, esto es FQ, P1, por ejemplo, T, por F1, Q, P, esto es P1, P2, T, menos esta de acá, ¿cierto? Que es una función de dos partículas, marginal de dos partículas que está evaluada en el momento P y P'. Entonces, ¿qué decimos? Esto es menos F1 de Q, P, T por F1 de Q, P', T. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que nosotros evaluemos cada una de esas funciones densidad en Q? ¿Cierto? Es decir, en una misma posición que corresponde a la posición que tenía la partícula de interés antes de colisionar, que es la misma posición en la que estamos evaluando este operador de acá, este operador diferencial, que lo vamos a llamar el operador de Boltzmann, ¿cierto? La consecuencia es básicamente una pérdida de resolución en el espacio en el área de colisión, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el precio que nosotros tenemos que pagar para poder hacer la simplificación o trabajar con la simplificación que hizo Boltzmann. Bueno, básicamente, porque el producto punto de ese gradiente, usted, a ver si le entiendo bien, Sacir, usted me dice que ahora teníamos V menos V', ¿cierto? Esto producto punto con el gradiente con respecto a Q mayúscula actuando sobre F2, ¿sí o no? Es al que usted se refería. Bueno, creo que, bueno, Sacir, si este es al que usted se refería, ¿cierto? Entonces, básicamente, estas velocidades que nosotros tenemos acá, cuando usted saca el producto punto de estas velocidades en la zona de impacto, este producto punto, digamos que solo tiene componentes a lo largo de A. Este producto punto no tiene, o más bien V no tiene componentes, solamente tiene componentes a lo largo de A, no tiene componentes a lo largo ni de B1 ni de B2. Entonces, venga, volvamos a hacer esto. Volvamos a escribir SACIR, no hay problema. Teníamos este producto punto. Tenemos el producto punto entre la diferencia de las velocidades entre la partícula y la partícula con la que se iba a colisionar producto punto con el gradiente de Q, de F2. Entonces, este es el que usted plantea, ¿sí o no?
Bueno, entonces ya le voy a explicar. Obviamente, nosotros no podemos decir tan arbitrariamente que la única componente que contribuye al producto, a ese producto punto, es la componente en la dirección A. No. Entonces, eso es algo muy arbitrario. Ahora, si nosotros miramos la gráfica del scattering que nosotros teníamos a Siri, entonces, por favor, digamos que céntrese en esta línea que tengo acá. Listo. Esta línea que tengo acá, nosotros habíamos dicho que era la escala de longitud sobre la cual se intercambiaba momento, ¿cierto? Entonces, en esta escala de longitud sobre la cual se intercambia momento, entonces se considera que la componente de la velocidad a lo largo de V1 y a lo largo de V2 es lo suficientemente pequeña como para que B, a ver, hagamos esto tensorialmente, B menos B' alfa con D dq alfa, ¿cierto? Entonces, para alfa, B1, B2, entonces esto es 0. Es decir, la componente de la velocidad solo tiene una contribución fundamental en esa longitud característica de intercambio de momentum a lo largo del eje A, no a lo largo ni del eje B1 ni del eje B2, ¿cierto? Si usted se comienza a alejar de la zona de impacto, entonces ahora sí contribuyen las componentes de B menos B' sobre alfa para B1 y alfa para B2, pero solamente cuando usted comienza a alejar de la escala de longitud de intercambio de momento. En esa región donde se intercambia el momento, esta velocidad solo tiene una componente sobre A que contribuye significativamente la integral de colisión. Eso tiene que ver con que, recuerde una cosa, Sacir, esta expresión que nosotros obtuvimos acá salió de que nosotros habíamos dicho que esto era igual a el gradiente con respecto a Q de V de Q menos Q', ¿cierto? Producto punto con la diferencia de los gradientes en términos de momentum P y P', ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que este potencial de interacción solo contribuía cuando Q menos Q' era lo suficientemente pequeño para que las partículas estuvieran dentro de esa escala de longitud. ¿Recuerda que vimos eso ahorita? Entonces, de la misma forma, en esa escala de longitud de interacción, esta velocidad vectorial V menos V' solo tiene componentes a lo largo del gradiente de Q. A lo largo a lo largo de la dirección de A. No a lo largo de la dirección de B ni de la dirección de ni de B1 ni de B2. Sí, pues desde el momento me está llamando. Listo. Entonces, esa es la razón fundamental por la que nosotros digamos, hacemos que esto sea la magnitud de B menos B', que esa magnitud, Saciri, también tiene que ver con la escala de longitud, ¿cierto? Entonces es la magnitud de esto la que contribuye a lo largo de la dirección A para la integral de colisión. Bueno, entonces, si a nosotros, a Siri y compañeros, nos hicieran una pregunta más... Jalil, ¿me puede repetir, me puede decir cuál aproximación? Es que como he hecho tantas, son puras aproximaciones. ¿Usted sabe de cuál está hablando? Sí, la última que hizo, antes de que Saciri preguntara, que separó en las Fs. Ah, ya. Listo, ya voy para allá. Okay. Entonces, simplemente quiero aclarar que el origen de esta aproximación sobre la cual preguntas a Siri es un origen de escalas de longitud. Recuerden que en física todo problema, entonces van a atacar un problema en física, la primera pregunta que uno se hace es, ese sistema físico que yo quiero analizar, ¿cuál es su característica? Y de esto les voy a mandar un paper esta noche que quiero que lo lean para que lo discutamos el miércoles. Es el paper más importante que debe de leer un físico en pregrado. No se puede llamar físico y no ha leído ese paper. Ahorita les digo qué paper es. Entonces, cuando nosotros nos vamos a hacer
o cuando nosotros vamos a afrontar un problema de un sistema físico, vamos a modelarlo, vamos a predecir algún efecto, ¿cierto? Vamos a introducir correcciones en una serie perturbativa, alguna cosa. La pregunta más importante que uno se debe hacer es cuál es la escala de longitud, la escala de tiempo y la escala de energía, ¿sí o no? Entonces, básicamente, que esta aproximación por la que preguntas a Siri surge del hecho de que yo previamente, el viernes, había definido que la escala de energía, perdón, la escala de longitud, característica para la interacción y el intercambio de momentum era esta. Y básicamente lo que a mí me interesa es saber qué grandes o qué tan pequeñas son las cosas en esa escala de longitud. El resto no me interesa. ¿Listo? Eso es lo que les quería decir. Ahora, el paper del que les estoy hablando, yo no sé ustedes cuántos han leído este paper, los que ya se van a graduar. Se llama More is Different de Philip Warren Anderson. Ese paper evoca básicamente a estudiar las escalas características de energía, tiempo y longitud en diferentes tipos de física, como por ejemplo la subatómica, partículas, nanoescala, mesoescala, microscópica, macroescala. Entonces, el paper plantea que en cada escala de longitud hay un conjunto de reglas, digamos que son endógenas, o hay un conjunto de leyes que son endógenas y fundamentales en esa escala de longitud. Entonces, usted no puede decir que las partículas son fundamentales. No, las leyes que gobiernan las partículas son fundamentales en la escala de las partículas. Pero nosotros en materia condensada tenemos leyes fundamentales en esa escala de longitud. Lo macroscópico tiene leyes fundamentales en la escala macroscópica, ¿cierto? Lo mesoscópico tiene leyes fundamentales en lo mesoscópico. Entonces uno no puede, digamos, hacer un argumento de fundamentalidad general, sino fundamentalidad por escala de longitud. Lo mismo estamos haciendo acá. Estamos haciendo un argumento de fundamentalidad en esta escala de longitud. Lo que nosotros llamamos fundamental en esta escala de longitud, que es esencialmente lo que preguntó Sasiri, por ejemplo, acá, por esta aproximación. Esa aproximación puede ser fundamental en esa escala de longitud, pero no puede ser fundamental en otra escala de longitud, ¿cierto? Entonces todo depende de la escala de longitud. Entonces, el paper se llama More is Different. Es el paper más importante que un físico puede leer en su pregrado. Cuando lo lean se van a dar cuenta por qué. Bueno, entonces ahora vamos con Jalil. Bueno, Jalil, básicamente que nosotros tenemos acá una función. Esta es una función de densidad para dos partículas. Depende de esta coordenada relativa más, ¿cierto? Que básicamente sería como la distancia que hay después de la colisión entre entre las dos partículas que colisionaron. Diga usted que esta Q más acá, ¿cierto? Por ejemplo, básicamente es igual a Q más menos Q prima más, ¿cierto? Por ejemplo. Y estos son los momentum que tiene cada partícula después de la colisión. Básicamente que la aproximación es decir que esa función densidad para dos partículas la puedo expresar como el producto de la función densidad para cada partícula evaluada en la misma posición, pero en los momentum que tienen después del intercambio. Ahora vamos con la segunda parte. Esta parte de acá, Jalil. Esta parte de acá corresponde a la función de densidad de dos partículas en una posición antes de que entraran en esa escala de interacción entre las que intercambian momento. ¿Sí o no? Por eso colocamos este de acá Q menos, que usted fue el que, digamos, propuso esa parte. Esa función de densidad está evaluada en los momentum que tienen las partículas antes de que entren en la escala, en la región caracterizada por la escala de longitud de colisión. Entonces, obviamente, nosotros factorizamos esa función de dos partículas como una función de una partícula evaluada en la misma posición que todas las otras, pero con momentum P, multiplicada por la función densidad evaluada en esa misma posición Q, pero con momentum P'. Entonces, básicamente es la aproximación. ¿Usted qué opina, Jalil? ¿Le gusta la aproximación o qué?
Ay, no jodas. Sí. El paper, espera, yo le escribo primero el paper a Joan, se llama More is Different. Pero ahorita los mando, Joan, que yo quiero que se lean todos ese paper para que lo discutamos. Bueno, Jalil, póngame cuidado. Tenemos acá, debido a esa integral que acabo de calcular, que yo pregunté cómo calculábamos la integral, entonces, y usted, digamos, planteó que la calculáramos entre los extremos digamos, de una región donde hay interacción. ¿Sí o no, Jalil? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, este extremo de acá, o más bien, esa función f2 evaluada en este extremo, básicamente es una función f2 que está evaluada en un extremo, en el extremo posterior o en el extremo hacia donde van las partículas después de la colisión, ¿cierto? Por lo tanto, es una función de dos partículas que está evaluada en el momento que adquiere la partícula de interés después de la colisión y en el momento que adquiere la partícula con la que colisiona después de la colisión. ¿Hasta ahí va bien o no? Ahora, esa función, entonces la factorizamos como el producto de dos funciones marginales para una sola partícula, pero cada una evaluada en el momentum propio de la partícula después de la colisión y en la misma posición. ¿Listo? Ahora, esta otra función de acá, que es la función para dos partículas, evaluada en una posición antes de que entren en la región que está caracterizada por esa longitud relevante en la que ellos intercambian momento. Entonces, básicamente, ahí esta función la vamos a factorizar como una función de una partícula, una función marginal de una partícula evaluada en P, que es el momentum que tenía la partícula de interés antes de colisionar, por una función de una sola partícula evaluada en P', que es el momentum que tenía la partícula que no es de interés, sino la que colisiona con la de interés antes de colisionar. Es básicamente que esto es un conjunto de partículas con P1 y P2 acá, independientes, y acá un conjunto de partículas con P y con P' independientes, donde P1 y P2 están relacionadas con P y con P' mediante este par de funciones complicadas que han de depender del parámetro de impacto. ¿Sí pilla? Listo, Gabriela. Básicamente es lo siguiente. Usted tiene acá el diagrama donde es el sistema de referencia del centro de masas. Esto es una partícula con momentum P menos el P del centro de masas y que va a colisionar con una partícula P con momentum P' menos P del centro de masas, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, ahora, ¿qué pasa después, Gabriela, de que ellas están a una distancia, tal que esa distancia está dentro de la distancia característica de interacción entre las que ellas intercambian momento? Cuando ellas están a esa distancia, entonces la cinemática de estas dos partículas comienza a cambiar. La una debido a la otra, ¿cierto? Esta partícula que tenía momentum P, por ejemplo, cambia su momentum y termina por aquí en este punto, por ejemplo, que está cerca o está en el rango de interacción con un momentum P1 menos P de centro de masas. Y esta otra partícula por acá termina por acá con un momentum, que es momentum P2 menos el momentum del centro de masas, ¿cierto? Obviamente, como esto es una interacción de colisión, Gabriela, P1 forzosamente ha de ser una función complicada de los momentum P y P' de las partículas antes de colisionar, del parámetro de impacto y del tiempo. ¿Estamos de acuerdo?
lo mismo para P2. Entonces, esencialmente, P1 y P2, Gabriela, son los momentum que adquieren la partícula con momentum P y la partícula con momentum P' después de la colisión. Por lo tanto, esta notación de acá, P1, P2, está perfectamente bien justificada porque cuando usted integra ahí con respecto a P', esto sigue dependiendo de P, así como el lado izquierdo de esa ecuación. O sea, ahí no estoy yo introduciendo ningún nuevo momento para hacer, digamos, esto inconsistente. Esto sigue dependiendo a la larga de P. Y si usted quiere, escriba esa integral, que la vamos a llamar C, por ejemplo, de F, F. Escriba esa integral así, integral sobre D2B, integral sobre D3P', de V menos V', multiplicada por F1, ¿cierto? De Q, G de Q, P, por ejemplo, T por F1 de Q, H de Q, P', T menos F1 de Q, P, T por F1 de Q, P', T. ¿Qué le parece si escribimos eso así, Gabriela? Entonces, básicamente, ojo, básicamente, para que esto sea consistente, Gabriela, usted puede seguir integrando acá con respecto a P', y esto todo, cuando usted integra con respecto a P' y con respecto a B, todo esto sigue dependiendo de Q y de P como el lado izquierdo de esa ecuación, que es este de acá, ¿cierto? ¿Sí me explico? Profe, ¿Qué hubo, Alejo? esa L tú dices que era operador de Boltzmann, es que, o el funcional de Boltzmann, no me acuerdo qué dijiste. Sí, este es el operador diferencial de Boltzmann. Ok, listo, gracias. Diferencial, no como en mecánica cuántica. Listo, no es lo mismo. Sí, sí. Entonces ahora, después de esta simplificación, finalmente escribimos la ecuación de Boltzmann. La ecuación de Boltzmann es la derivada con respecto al tiempo más el momentum sobre la masa producto punto con el gradiente con respecto a Q menos el gradiente con respecto a Q del potencial de confinamiento producto punto con el gradiente con respecto a P, todo actuando sobre F1, evaluada en Q, en P y en T, y esto es igual a la integral sobre el parámetro de impacto por la integral sobre todos los posibles momentum con los que la partícula con la que voy a colisionar pueden ingresar en la zona de impacto, ¿cierto? Multiplicado por V menos V', multiplicado por F1 de Q, G de Q, P, T por F1 de Q, H de Q, P, T, menos F1 de Q, P, T por F1 de Q, P', T. Esa es la ecuación de Boltzmann. Listo. Bueno, preguntas, inquietudes, vicisitudes, objeciones o cualquier Profe, cosa. Yo, sí, Alejo. es que no explicaste por qué quedan evaluadas en la misma Q. ¿Por qué han evaluadas dónde, Alejo? En la misma Q. Ah, bueno, listo. Gracias. Yo traté de explicar, pero entonces no expliqué bien. Vamos a explicar otra vez. Básicamente, Alejandro, que el argumento, bueno, mentiras. Yo no sé si esto es un argumento de Boltzmann o no, ¿cierto?
Entonces, pero presuntamente sí. Es el siguiente. Vamos a utilizar el diagrama que utilicé para explicarle ahorita a Gabriel. Este diagrama, Alejandro. Básicamente, nosotros habíamos planteado que esto acá era un eje. Era un eje que determinaba básicamente la magnitud de la coordenada relativa entre la partícula con momentum P y con momentum P'. ¿Ahí vamos bien o no? Sí, profe. Y esto hacía parte de un sistema de referencia tridimensional donde este eje de acá determinaba la componente 1 del parámetro de impacto y este eje de acá determinaba la componente 2 del parámetro de impacto. ¿Cierto? Básicamente que yo voy a definir una región donde voy a perder resolución, capacidad de resolución para localizar la partícula. Ese es, digamos, que el precio que uno tiene que pagar en la ecuación de Boltzmann. Se pierde en la integral de colisión, se pierde la capacidad de resolución para localizar la partícula. Esa región, básicamente dentro de este plano tridimensional, está definida por esta escala de longitud característica, ¿cierto? Dentro de esa escala de longitud característica, que representa obviamente una posición, lo mismo que el parámetro de impacto, nosotros vamos a definir una cajita de esta forma. Veamos, dibujemos este plano acá. Vamos a definir una cajita donde el cambio en Q es lo suficientemente pequeño o donde Q va a ser lo suficientemente pequeño para que todavía, digamos, haya interacción, ¿cierto? Y va a ser lo suficientemente grande también para nosotros poder hacer la factorización que hicimos. En esta región, nosotros vamos a considerar que Q es lo suficientemente pequeño para que yo pueda evaluar la densidad acá en Q, acá también en Q, ¿cierto? Y por acá también en Q. Todo esto es Q. Debe ser lo suficientemente pequeño para que esto tenga sentido, pero lo suficientemente grande para que se pueda hacer esa factorización. Entonces, digamos que obviamente uno pierde resolución, pero le permite a uno expresar la ecuación de Boltzmann de esta forma y a partir de ello, entonces plantear una, digamos, una solución consistente, una solución consistente con el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, por eso les decía ahorita, el trabajo en la ecuación de Boltzmann está básicamente en decir esto que es. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Que es lo que nosotros conocemos como la integral de colisión. C de F, F. O simplemente C de F si ustedes quieren. Un funcional que depende de la densidad marginal para una sola partícula. Entonces, básicamente el hecho de yo evaluar todas estas funciones en Q, Alejandro, simplemente significa que alrededor del centro de impacto es donde está, digamos, sucediendo ese intercambio en momento. Y por fuera de ese centro de impacto, entonces realmente a nosotros no nos interesa lo que pasa con esa densidad. Ok, Y no solo no nos interesa, esto no puede capturar lo que sucede con esas densidades y con las partículas cuando ellas se alejan, o sea, cuando la coordenada relativa es muy grande. Usted dice, no, ¿y qué pasa si la coordenada relativa es muy grande? Pues solucione la ecuación, pero le da resultados graciosos, ¿cierto? Porque las aproximaciones que nos llevaron hasta acá tienen que ver con que esa coordenada Q igual a Q menos Q' es pequeña. ¿Sí me explico? sí, profe. Bueno, entonces esta es la ecuación de Boltzmann. Con esta ecuación se pueden hacer un poco de malabares, pues, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer mañana. Se pueden hacer cosas de manera de termoelectricidad, ¿cierto? Se puede hacer termoelectricidad, se puede hacer eh, ley de Fourier para transferencia de calor, se puede hacer transporte en la macroescala, se puede calcular las componentes electrón-fonón, electrón-spin, electrón-vibra, electrón-impureza, electrón-electrón para la resistencia eléctrica. Esta es una vaina que considerando todas las aproximaciones que uno tiene que hacer para llegar hasta acá,
digamos que es bastante robusta para calcular propiedades físicas de materiales, ¿cierto? Obviamente, cuando uno cambia de régimen, cuando uno utiliza esto, una pregunta importante que uno se debe hacer es ¿en qué régimen estoy? ¿Cuál es el régimen? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, escala de longitud. Escala temporal. Escala de energía. Todas estas son preguntas que nos localizan a nosotros dentro de un régimen que nos permite determinar si vamos a utilizar Boltzmann o no, ¿cierto? Entonces, usted dice, no, yo quiero utilizar Boltzmann. Bueno, entonces utilice Boltzmann si usted quiere, ¿cierto? Entonces, pero, entonces usted no puede argumentar que Boltzmann es válido a través de todos los regímenes de escalas de longitud, temporal y de energía, ¿cierto? Y estos regímenes les definen otros regímenes importantes de transporte en los que la ecuación de Boltzmann puede o no puede funcionar. Entonces, por ejemplo, régimen clásico, semiclásico o cuántico. ¿En qué régimen voy a utilizar yo la ecuación de Boltzmann y para qué régimen es válida la ecuación de Boltzmann y para qué régimen no es válida la ecuación de Boltzmann, ¿cierto? Seguimos con otra pregunta importante para poder aplicar la ecuación de Boltzmann. Equilibrio, no equilibrio. Y cuando estoy en no equilibrio, me tengo que hacer la pregunta, digamos que la gente, por decir que trabaja por fuera del equilibrio, simplemente dice cualquier cosa, ¿cierto? Otra por fuera del equilibrio y esto es fuera del equilibrio. Cualquier cosa es por fuera del equilibrio. Realmente eso no es cierto. O sea, uno no trabaja por fuera del equilibrio para decir que trabaja por fuera del equilibrio. Uno trabaja por fuera del equilibrio porque quiere, digamos, responder una pregunta que inherentemente se desarrolla en un contexto de fuera del equilibrio. Por eso es que ahora lo que a nosotros nos interesa es especificar qué es equilibrio en términos de la ecuación de Boltzmann, ¿cierto? Entonces, pero el no equilibrio hay que definirlo, digamos que hay una línea muy delgada que define el no equilibrio estacionario y el equilibrio, ¿cierto? Entonces hay que definir si yo estoy en no equilibrio estacionario o dinámico, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos todas estas preguntas, yo, por ejemplo, he leído papers que dicen, no, física, por ejemplo, strongly driven molecular junction in the Boltzmann regime. Eso en español sería como una unión metálica molecular excitada fuertemente en el régimen de Boltzmann. O sea, eso es imposible, ¿cierto? El régimen de Boltzmann no aplica en la escala molecular y tampoco aplica para sistemas que están fuertemente excitados por campos externos. Es decir, entonces ahí en ese título de ese paper hay dos imposibles físicos que se están fundiendo en un solo trabajo, que es una chapucería de primera categoría, ¿cierto? Entonces, para uno poder utilizar esto de la forma que es, eso es lo que yo les quiero enseñar en este curso y en los cursos que siguen en esta escuela de física por fuera del equilibrio que quiero, digamos, comenzar a impulsar en el país. Es eso, que ustedes puedan aplicar la física por fuera del equilibrio, ¿cierto? De una manera consistente y seria para que puedan hacer predicciones de sistemas físicos. Para poder hacer eso, tienen que responder estas preguntas. Son 5 preguntas, de las cuales 4 yo les voy a enseñar a responder en este curso. Y la otra se las voy a enseñar a responder en un curso en junio, ¿cierto? Entonces, sobre todo pensando que hay personas de sexto semestre. Entonces, cuando terminen sexto semestre, yo les podría enseñar a responder la 5ª pregunta sin ningún problema, siempre y cuando sepan algo de mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, como pensando ahí
a futuro para que ustedes puedan interactuar, involucrarse en algún proceso formativo ahí interesante en el área de física corporal del equilibrio. Ahora, entonces, cuando ustedes se responden estas preguntas, ustedes dicen, bueno, entonces, ¿yo qué voy a hacer con la ecuación de Boltzmann? ¿Cierto? Entonces, básicamente, sigue la pregunta más importante, ¿cierto? ¿Cómo trabajo con la integral de colisión? ¿Qué hago con la integral de colisión? ¿Cierto? ¿Qué hago con este chisme de acá? Entonces, básicamente que sé. ¿Por qué se escribe esto como F1, F1? Básicamente porque las integrales de colisión, esta integral de colisión pertenece a una familia de integrales de colisión que aparecen en mecánica estadística. Esto simplemente es una integral de colisión de tantas otras integrales de colisión que aparecen en mecánica estadística, ¿cierto? Si alguien, digamos, está interesado en eso, yo le puedo pasar información. Integrales de colisión para diferentes contextos, ¿cierto? Entonces, esto es la integral sobre el parámetro de impacto, sobre el momentum de la partícula con la que estamos impactando, por la diferencia de velocidades antes de colisión, ¿cierto? Entre la partícula de interés y la partícula con la que estamos colisionando multiplicado por F1 evaluado en una posición Q en una función G complicada que depende de Q, depende de P y depende de T, que para yo poder acceder a esa función necesito un computador, ¿cierto? Coma T multiplicado por F1 evaluado en Q, evaluado en una función H complicada de Q, P y T. Recuerden que esas funciones G y H también dependen del parámetro de impacto, ¿cierto? T menos F1, que depende de Q, de P y de T, por F1, que depende de Q, de P' y de T. Recuerden que el segundo producto de F1 tiene que ver con la evaluación del momentum en esta función antes de la colisión. Y el primer producto de F1 tiene que ver después de la colisión. Entonces, por eso hay veces que la gente, como para diferenciar eso, a veces utiliza el más. Esto es después de la colisión y esto es antes de la colisión, ¿cierto? Yo no utilizo eso, pero si de pronto eso, digamos, tiene sentido para ustedes, lo pueden utilizar. La aproximación más sencilla para esta vaina es una aproximación que es proporcional a 1 sobre tau. Pero para nosotros poder analizar quién es ese 1 sobre tau, digamos, obviamente, tenemos que elaborar sobre los términos de esta ecuación de Boltzmann. Tenemos que mirar cuáles son las escalas de tiempo que define esta ecuación y eso es lo que voy a hacer antes de que acabe la clase. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Entonces, esta aproximación que yo tengo acá, que es proporcional a 1 sobre tau, se llama la aproximación del tiempo de relajación. Y la aproximación del tiempo de relajación dice que C de F1, F1. Ahora, F de F1 más, F1 menos, como para que esto tenga sentido. Esto es aproximadamente igual a una función a menos una función F1 menos una función F0 dividido tau. Ya les voy a explicar qué es esto. Esa función F1 es una función que determina la densidad de una sola partícula cuando está siendo excitada por fuerzas externas que tienen que ver con la variación o el gradiente del potencial de confinamiento, ¿cierto? Esta función F0
tiene que ver con la condición de equilibrio la cual alcanza ese sistema de una sola partícula después de que pasa un tiempo prudente de observación, ¿cierto? Y para esta función F0 se puede definir una densidad de equilibrio, que típicamente esa densidad de equilibrio es una función, puede ser una función de alguna función de Q, por ejemplo, alfa de Q, ¿cierto? Y puede ser función, por ejemplo, de beta, que multiplica al momentum menos, digamos, algo acá, digamos un gamma al cuadrado sobre 2m, ¿cierto? Entonces, esta es una función que vamos a ver mañana que determina perfectamente un estado de equilibrio, cuando damos el teorema H, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es esa función F0, es una función que caracteriza el estado de equilibrio de la partícula. Y esta función es F1. F1 es una función, en este caso, ambas son funciones de una sola partícula. No debería utilizar F1 para no utilizarlo dos veces. Quitemos este índice de acá, coloquemos acá, por ejemplo, F super X, pues, ¿cierto? Es una función que caracteriza un estado de cuasi equilibrio, es decir, donde puede haber obviamente, una excitación por una fuerza externa que perturbe el estado de equilibrio de una sola partícula, pero como esa sola partícula está rodeada por un baño de partículas, entonces esa sola partícula tiende a volver al equilibrio en un tiempo tau. Esto es lo que es la aproximación del tiempo de relajación para la integral de colisión. Y a partir de esto se puede calcular coeficiente de Seebeck, Peltier, ley de Fourier, bueno, y un poco de vainas. Eso es lo que vamos a ver mañana. Listo. Entonces, nosotros podemos entender esos tiempos, damos caracterizar los tiempos en los que suceden cosas en la ecuación de Boltzmann. Ya les voy a explicar qué cosas. Por bonito que me digan si tienen alguna pregunta o no. Profe, yo tengo una pregunta que en mi curso de termodinámica no me dejaron tan claro. ¿Cuál es la relación entre el proceso que sea irreversible y el equilibrio? No, o sea, el proceso que se, si usted tiene un proceso irreversible, digamos, la irreversibilidad y el equilibrio en un principio no están relacionados. La irreversibilidad simplemente es una condición en la que una vez usted cambia de variables de estado de un sistema termodinámico, mediante un conjunto de transformaciones diferenciales en el espacio-fase termodinámico, usted no puede volver al estado en el que había estado anteriormente, ¿cierto? Es decir, usted no puede invertir el sentido del tiempo, precisamente porque el cambio de entropía es exclusivamente mayor que cero, ¿cierto? Usted no puede volver a un estado de entropía anterior a través de la irreversibilidad, ¿cierto? Usted está restringido por esa irreversibilidad. Y eso obviamente tiene que ver con intercambios de calor. Cuando el proceso es reversible, Alejandro, el diferencial de entropía es exactamente igual a cero. Nosotros vimos eso la primera semana. Eso significa que usted está en procesos de entropía constante, no hay cambio de entropía, ¿cierto? Y cuando no hay cambio de entropía, básicamente usted tiene la máxima información y con esa información usted puede volver al estado en el que estaba anteriormente, ¿cierto? Es como cuando Sí, usted se pierde en un bosque y usted comienza a dejar migas de pan para usted poder volver a la casa. Y llega un pájaro y se le comienza a comer las migas de pan, entonces ya no sabe qué camino coger, ¿sí o no? Eso es irreversibilidad. Usted ya perdió información. El pájaro que come las migas de pan no sabe por dónde volver, ¿cierto? sí, profe, pero mi Ah, pregunta era de que, por ejemplo, usted que tanto utiliza ese ejemplo de la expansión del gas en el vacío, lo que uno aprende en el curso de termodinámica es que eso en realidad es un proceso irreversible porque hay disipación. no, es no, en el experimento de Joule no hay disipación. Es un sistema cerrado. Para que haya disipación, el sistema tiene que estar necesariamente abierto. Los sistemas cerrados no intercambian, perdón, no es un sistema cerrado, es un sistema aislado, disculpe, un sistema aislado. Los sistemas aislados no intercambian calor con el medio.
El sistema cerrado intercambia calor, pero no partículas. El sistema le estoy hablando como químico, ¿sí o no? Entonces, el sistema abierto intercambia tanto partículas, el diferencial de N que nosotros vimos en el potencial gran canónico, ¿cierto? Entonces usted intercambia partículas porque hay un diferencial de número de partículas y también hay un diferencial de calor, ¿cierto? Entonces el experimento de la expansión de Joule es un sistema aislado. Simplemente que solamente, Alejandro, la mitad del volumen está ocupado por el gas y la otra no, pero el sistema sigue siendo aislado. Y después de un tiempo alcanza el equilibrio, porque usted va a ver que en ambas cámaras en el experimento de Joule, la temperatura es igual, ¿cierto? Ahora, la pregunta es qué tiene que ver esa irreversibilidad con el equilibrio, no tiene que ver nada, porque los sistemas irreversibles, ellos pueden alcanzar un estado termodinámico diferente al estado inicial, pero sigue siendo un estado de equilibrio. No es que sea un estado de no equilibrio, sigue siendo un estado de equilibrio, lo que pasa es que no es el mismo en el que usted había estado anteriormente, pero sigue siendo un estado de equilibrio. ¿Sí me explico, Luis? Sí, gracias, profe. Bueno, preguntas. Cuando yo enseñé este tema, la primera vez me dieron como 700 preguntas. ¿Cómo es que ustedes no tienen preguntas? Aquí ustedes son muy inteligentes, pero igual, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero creo que ya es un poco tarde para decirla de antes. Pero quería preguntar exactamente en qué parte dejamos de usar F2 y empezamos a poner F1. Ah, no, eso está cerquita. Eso fue hace como 2 horas. Ve y verá. Acá, Gabriela, nosotros decidimos no. Yo siempre estaba haciendo lo que está en los papers de Boltzmann. Entonces, en este caso, Gabriela, considere por favor que esta función de acá F2 es una función conjunta de las variables fase de dos partículas. ¿Listo? Sí. Y lo que nosotros dijimos es que en estos puntos Q más y Q menos, como había dicho Jalil, que son los extremos de la región definida por la escala de interacción en donde intercambian momentum, son extremos, ¿cierto? Si son extremos, eso significa que para un Q un poquito mayor que Q más y para un Q un poquito menor que Q menos, ya realmente no hay interacción. Por lo tanto, nosotros podemos considerar que en estos extremos, esta densidad conjunta realmente puede ser expresada como una contribución del producto de densidades marginales, porque se puede considerar que las partículas en los extremos son completamente independientes la una de la otra. Entonces, me voy a explicar a qué me refiero con independencia. Con independencia me refiero a que una de las partículas no interfiere en ese punto en el espacio en la cinemática de la otra. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. En ese punto en el espacio podemos decir que F2 simplemente es el producto de F1 por F1. F1 evaluado en P, por ejemplo, y F1 evaluado en P'. ¿Sí me explico? Ah, ya, profe, ya. Como en estadística con probabilidad, Gabriela, que nosotros decíamos que una conjunta para variables aleatorias independientes es el producto de las marginales. ¿De acuerdo? Sí, profe, sí. Ya ahora sí me quedó más claro. ¿Cómo es si no es independiente? Este producto de acá, esta de acá, en el caso de que no haya independencia entre estas dos, simplemente es una condicional. ¿De acuerdo? Nosotros vimos eso como en la segunda clase de probabilidad. Obviamente, estas no son probabilidades, ¿cierto? No son probabilidades, pero como es una densidad, entonces cumple con, digamos, las restricciones axiomáticas de una probabilidad. Listo, chicos. Una pregunta, ¿uno puede incluir ahí cuántica de alguna forma? Sí, eso lo vamos a hacer mañana en la ecuación de Boltzmann. Sí. Por ejemplo, Jalil, esta F0, usted la puede relacionar con la función de Fermi. Esa es una forma. Otra forma. Este momentum de acá
Usted lo puede reemplazar por H barra por K. ¿Sí o no? Sí. Este gradiente del potencial Jalil, obviamente esto es gradiente de una energía potencial. Usted lo puede expresar en términos de Q y en términos de un campo eléctrico, ¿cierto? ¿Cierto? Y cuando usted expresa entonces esto en términos de un campo eléctrico por acá le va a quedar un potencial químico. Y el potencial químico, obviamente, digamos que tiene fuertes connotaciones cuánticas, ¿sí o no? Sí. Entonces, mañana vamos a hacer todo eso. Mañana le vamos a meter a esto cuántica, pero duro. ¿Y existe alguna relación entre la fórmula de Q y Boltzmann o no? Déjenme pensar. O sea, sí, digamos que abuelo de pájaro, no puedo pensar en una cosa, pues usted me acordó de una cosa que iba a comentar y se me olvidó. Entonces, gracias. Pero espera, yo pienso en su pregunta primero. Una relación entre cubo y Boltzmann. No. Entre cubo y este Boltzmann, no. Estoy seguro que no. Pero entre cubo y otra ecuación de Boltzmann, sí. Recuerden que yo en la bibliografía, aunque yo no estoy, yo escribí esto en la bibliografía, les escribí el libro, esta bibliografía, que se llama Quantum Statistical Mechanics. Jalil, ¿se acuerda de los autores o no? ¿De Q? No. O... El maestro, De Cadano. el maestro de los maestros, que en super paz descanse. Y este otro man que no lo conocen ni en el barrio. ¿Qué hace Leo Cadena? Porque yo miro dónde tengo el libro. En este desorden ya no quise ese libro. A ver. Bueno, no me acuerdo en qué capítulo, pero en algún capítulo de este libro, para allá por el quinto capítulo, hay una cosa que se llama Quantum Boltzmann Equation. Obviamente, pues ustedes meterse en esto, necesitan por ahí 5 cursos de mecánica cuántica, pero simplemente pueden ver, ¿cierto? Y comenzar a explorar y ver, ve, esta vaina existe, que será el Quantum Boltzmann Equation. Se obtiene de una forma muy parecida a la que nosotros obtuvimos esta ecuación de Boltzmann clásica, más sin embargo, el Quantum Boltzmann Equation tiene una propiedad particular que no tiene esto, y es que tiene la simetría de ¿qué? Los que vieron cuántica. Usted en estos días dijo, Jalil, este Quantum Boltzmann Equation tiene una simetría de... ¿Invariancia temporal? No, no, esta ya no tiene simetría de invariancia temporal. La que nosotros acabamos de derivar ahí ya no tiene. Sí, no. ¿Cuál es la simetría que caracteriza un sistema cuántico? Hay una cosa La que... simetría de partículas, o sea, pues, ¿Cómo? distinguibilidad. Exactamente, la simetría de intercambio, ¿sí o no? Exchange symmetry. Uy, Dios mío, bendito. Me traí una M. Bueno. X, Y, Z. Tengo una partícula acá que está en una posición R1. Y tengo una partícula por acá que está en una posición R2. Entonces acá tengo la partícula 2 y acá tengo la partícula 1. Yo quiero saber cuál es la probabilidad, o quiero saber primero cuál es la raíz cuadrada de la probabilidad que tengo yo de encontrar esas dos partículas en esas dos posiciones. Esa raíz cuadrada de esa probabilidad es la función de onda
de R1, o sea, la probabilidad para encontrar la partícula 1 en R1 y la partícula 2 en R2. Ahora, si yo quiero la probabilidad, entonces tengo que sacarle el módulo al cuadrado a este número complejo. Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar las posiciones de las partículas. Un intercambio de posición, esto lo vamos a ver en este curso con un nivel de formalidad absoluto, porque me parece supremamente importante. Eso lo vamos a ver la semana entrante. La simetría de intercambio. Intercambio, obviamente no con funciones de onda, porque digamos que ese no es mi tema favorito, pero lo vamos a ver con Hertz y con Braz. Entonces, intercambio P1 por P2. O sea que ahora la partícula P1 está en la posición R2 y la partícula P2 está en la posición R1. Intercambié las posiciones de las partículas. Obviamente son indistinguibles. Y como son indistinguibles, sus probabilidades han de ser iguales. O sea, la probabilidad de que la partícula 1 esté en R2 y que la partícula 2 esté en R1. Si saco la raíz cuadrada de esto, obtengo que si de R1, R2 es igual a más o menos si de R2, R1. Ese signo resulta que no es fortuito, como pensaban algunos, por ejemplo, de los estudiantes de Pauli, ¿cierto? Uno no, algunos, ¿cierto? Y Uhlenberg, no Artes y Uhlenberg, pero algunos otros. No es un signo fortuito. Ese es un signo que denota una simetría fundamental en la naturaleza. Básicamente que lo que esto está diciendo es que cuando usted intercambia la posición de dos partículas, usted obtiene una fase que no es observable en mecánica cuántica. Recuerden que las fases, para los que van a ver mecánica cuántica, apenas una fase no es observable en mecánica cuántica, una fase global, ¿cierto? La local sí, pero la global no. Y la local solo se puede observar en un experimento de interferometría. Entonces, adquiere una fase cuando usted intercambia la posición. Esa fase es teta igual a 0 para más y teta igual a pi para menos. Y esta es la fase que caracteriza a los bosones. Y esta es la fase que caracteriza a los fermiones. Esta simetría fundamental de la naturaleza la contiene la ecuación cuántica de Boltzmann. Quantum Boltzmann Equation. ¿Cierto? Ahora, esta es la forma, Jalil, esta es la forma real de introducir mecánica cuántica en la ecuación de Boltzmann. Obtener la ecuación de Boltzmann cuántica en términos de la función de Green mayor que y la función de Green menor que. Esta es la forma real de hacer eso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este curso? Pues por obvias razones de prerequisito. Nosotros lo vamos a hacer como les expliqué acá. P es igual a H barra K y definiendo la energía que depende de ese vector de onda que tienen los electrones y determinando que los electrones pueden vivir, ¿cierto?, en determinada región de esta energía que depende de K, que es lo que nosotros conocemos en física del estado sólido como la estructura de bandas. Eso se los voy a explicar mañana. Antes de que nos vayamos de paseo, no, es una mala idea. Mañana hablamos de las escalas de longitud. Por el momento dejemos hasta acá, chicos. ¿Listo? Profe, Sí, señora.